Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad, como una forma de vida. La sala de Jairo, siempre, en todo tiempo y lugar, temas de interés. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de los Trabajadores, el por qué, cuál es la historia. Vamos a hablar de esa Europa a finales del siglo XIX y vamos a hablar qué pasó en Estados Unidos. Vamos a hablar de la OIT y desde luego nos vamos también a circunscribir a la época actual y concretamente a Colombia. Hemos invitado al doctor Rafael Cervantes Acosta, reconocido hombre de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Libre, fue rector, especialista en Derecho Laboral, especialista en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Constitucional, más otros cargos que ha tenido en la justicia colombiana, en los órganos de justicia. Doctor Rafael Cervantes, bienvenido a la sala de Jairo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Jairo por tu invitación. Me siento muy contento de compartir en un día tan importante para los trabajadores, para la Sí, clase obrera como este 1 de mayo. Muchas sí. gracias. A usted, doctor, por estar con nosotros. Doctor, entonces, históricamente, lo de Europa y Estados Unidos, como es, por favor, ¿por qué el 1 de mayo en unas partes y por qué en septiembre, creo, en otras? Sí, hay varias interpretaciones sobre eso, ¿no? Pero realmente la fiesta internacional de los trabajadores ha sido internacionalmente reconocida mundialmente es el 1 de mayo, ¿ya? Ah, Porque precisamente es esa es la fecha que universalmente se reconoce como tal, ¿ya? En otros sitios no lo reconocen, pero pues es la fecha que es reconocida a nivel mundial, ¿no? Porque es precisamente cuando suceden esos hechos en los Estados Unidos que precisamente lo que se conmemora el 1 de mayo. Otros países, por ejemplo, como Estados Unidos y Canadá, creo que son los únicos países del mundo que no lo consideran como tal. Pero efectivamente la fecha del Día de los Trabajadores es el 1 de mayo, ¿ya? Por lo tanto, no sé si pues recordamos cuál es el inicio, pues la historia de ese 1 de mayo, ¿ya? Y claro, lo sí. primero, Jairo, que tendríamos que plantear es que si ese es un festejo o una conmemoración, que es Ujú. alguna cuestión que aparentemente no tendría importancia, pero en el fondo sí, porque precisamente como le decíamos ahorita, en los Estados Unidos y en Canadá lo festejan. Nosotros consideramos que es una conmemoración que es lo más importante. Dejaría que la amable audiencia pues definan ellos al final de la charla, al final de nuestra charla, si se trata de de un festejo o de una conmemoración. Tú sabes pues que son dos palabras eh, totalmente diferentes, ¿no? Por medio de el festejo, pues algo sinónimo de alegría o halago, lo cual pues considero que el 1 de mayo no da para eso. En cambio, sí es una fecha importantísima que los trabajadores tienen que resolver, ¿no? Que tienen que recordar, lógicamente, ¿ya? Y para eso, pues, y para definir eso, pues precisamente es importante hacer un breve recuento de lo que es el 1 de mayo y su gran significación
que tiene para los trabajadores, ¿ya? Sí. Doctor, como usted es un docente en la Libre, lo ha sido siempre, aparte de sus cargos, ¿usted qué le dice a sus alumnos? ¿Qué le asevera? ¿Es una conmemoración? Sí, esto es una conmemoración, ¿cierto? Ajá, Más que un festejo, porque pues los crímenes que se cometieron precisamente ese 1 de mayo no se pueden considerar como como un festejo, más bien como una conmemoración y una fecha importantísima para la lucha que han dado los trabajadores en toda su historia para sus reivindicaciones, para lo cual tiene una gran importancia este 1 de mayo por la lucha que se dieron en Europa y en los mismos Estados Unidos, que es donde se inicia la conmemoración y de ese 1 de mayo, ¿ya? doctor Nosotros, Rafael, sí, perdón, ¿hay alguna una ciudad en especial, un país de Europa donde comience a gestarse este deseo de liberarse, de tener un trabajo digno, de reclamar las horas justas, los salarios idem? ¿Hay alguna ciudad en especial? sí, correcto. Esto fundamentalmente, Jairo, pues comienza a iniciarse en Europa. Por eso quería comenzar pues con recordando toda esa actividad, toda esa lucha que se da allá en, en Europa por el trabajo de que llamaban de las 3 jornadas, ¿no? Saben que la jornada era una jornada totalmente inmoral, donde los trabajadores laboraban 17, 18 horas e incluso trabajaban hasta 24 horas. Y al momento de la paga, pues no resulta que los trabajadores le quedaban debiendo al, al empleador o al patrono, porque existía una forma de sanciones a los trabajadores que le iban poniendo multas y multas por cualquier cuestión que hicieran indebidamente, lo consideraba el patrón y le ponía una multa. De tal manera que el trabajador, después de haber laborado 14, 15 horas, le quedaba debiendo al empleador, ¿ya? Es decir, era una sobreexplotación que existía sin misericordia a los trabajadores y sobre todo, Jairo, a las mujeres y a los niños. La literatura, pues, de la época, de esa época, pues, es muy dolorosa, ¿no? Sobre todo para el caso de los niños, donde los metían en en las chimeneas con el fin de que las limpiaran por dentro. Y como obviamente los niños le tenían miedo a esa oscuridad de la chimenea, entonces le ponían fuego por debajo de los pies para que ellos subieran hasta la boca arriba de la chimenea, ¿ya? Pero es Entonces, una en esa época era crueldad, horrible, doctor. una crueldad total, ¿no? Y como te Ajá. decía, la jornada de trabajo inexistente, ¿ya? Existían unos sistemas de multas y además de eso, que, por ejemplo, un trabajador dejaba una vela encendida más del tiempo y le colocaban una multa. Si el trabajador llegaba tarde, no lo sancionaban sino era a través de una multa. De tal manera que cuando se terminaba en la semana del pago, el trabajador le quedaba debiendo al empleador de esa época. Es decir, una forma de semi-esclavitud. Jorge Eliezer Gaitán precisamente eso lo decía, ¿no? Eliezer decía en su tesis de grado de que a los trabajadores se les estaba teniendo, se les tenía como a los esclavos, y que incluso él decía que a los esclavos se le atendía mejor, porque el empleador, pues,
consideraba que el esclavo tenía que tenerlo en buenas condiciones físicas y de salud para que mejor le produjera, ¿no? Es decir, eso ha sido la forma como se inició el capitalismo, que la verdad ha cambiado un poco en la forma, pero el contenido sigue siendo, sigue siendo el mismo. Si repasamos así rápidamente, Jairo, si los ideólogos del capitalismo, podía señalar rápidamente cómo Adam Smith, en su libro, el, algo como se llamaba la teoría de los sentimientos de la conducta humana, ¿ya? Él dice, Adam Smith, que esa conducta se basa en 3 elementos. Uno es el egoísmo, la codicia y la avaricia, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero que eso, decía él mismo, debería ser controlado, pero que en la verdad realmente eso que planteaba Smith no ha podido ser posible, ¿sí? En la realidad se ha exacerbado, el rico cada quiere ser más rico y para ello cuenta, pues todos lo sabemos, con el apoyo del Estado, ¿no? Que es un organismo a sus servicios. Ya muchos ejemplos se pueden dar a eso en los Estados Unidos y aquí en Colombia, como por ejemplo cuando los bancos tienen problemas económicos, pues el Estado sale presuroso a ayudarles. Pero cuando los bancos tienen estas ganancias, pues ahí sí no se acuerdan de los de quienes les hemos ayudado pues a salir de eso, ¿ya? Entonces, eso es una cuestión importante, ¿no? Eh, el, la otra regla que plantea Adam Smith es el que llama el bienestar, dice él, se logra es a través del crecimiento. Y este crecimiento se tiene que ver es con el consumo y el bienestar de las personas, ¿ya? Pero como todos sabemos, en la práctica este bienestar es para unos pocos, ¿ya? Hay países totalmente inequitativos, con un capitalismo despiadado, que acaba hasta con el medio ambiente para lograr esos propósitos, ¿no? Y la tercera regla que es importante también tenerla en cuenta, que ya no la desarrolla Adam Smith, sino que más bien la desarrolla es David Ricardo, que sabemos otro importante exponente del capitalismo, en lo que se llama la ley de bronce de los salarios de los capitalistas, que dice, óigase bien, dice David Ricardo, que el trabajador debe de vengar lo mínimo para subsistir, ¿ya? Eso lo plantea él, fundamentado que es para evitar que aumente la población, ¿ya? Porque eso, si aumenta la población, bajaría el salario. Imagínense ese, decir, una un contrasentido allí, pues una tesis pues totalmente mentirosa, ¿ya? Todos sabemos que en los buenos salarios precisamente es donde está pues el desarrollo de la humanidad, el desarrollo del ser humano y sobre todo de los trabajadores, ¿no? Eh, es importante, Jairo, también recordar que en esa lucha los trabajadores, a la par que se va en crecimiento, también el número de trabajadores, la clase obrera como tal, va aumentando, es decir, va aumentando cuantitativamente y también cualitativamente en la medida que comienzan a organizarse, ¿ya?
Esa organización es importante para conocer la historia del 1 de Mayo y quiero recordarla rápidamente. Primeramente, los trabajadores se organizan como trabajadores que ejercían el mismo oficio, ¿ya? Eso recordando, pues, las organizaciones de los gremios de la Edad Media. Se reunían ellos en oficios sin tener en cuenta quién era el patrono. Luego se organizan en sindicatos de base, que es importante esto, que es cuando ellos se van desarrollándose las empresas y entonces aumentando el número de trabajadores y allí ellos se van organizando para defender sus intereses. Y posteriormente se da, creo que la más importante modo de organización que se dan, que es la de los sindicatos de industrias, ¿ya? Porque ya esa recogía no solamente los intereses de una fábrica de los trabajadores, sino determinada rama industrial a niveles nacionales e incluso a niveles internacionales. Es importante, Jairo, recordar que estas organizaciones eran prohibidas, ¿ya? Y se consideraba como un delito que los trabajadores se organizaran en defensa de sus derechos. E incluso tenía cárcel, ¿ya? Eran cárceles, es decir, a quien se organizaba, ¿ya? Y entonces tenían que ellos hacerlo precisamente a través de organizaciones secretas, ¿ya? Organizaciones secretas, pero a pesar de ellos pues desarrollaban sus luchas por sus mejores. Existían movimientos importantes como el ludismo. Recordarle a los oyentes pues que el ludismo era aquel movimiento que consideraba que las máquinas eran no la propiedad privada sobre las máquinas, sino que las máquinas eran era su principal enemigo y entonces procedían a destrozar las máquinas, ¿no? Luego estos sindicatos que se van creando clandestinamente se van fortaleciendo y también politizando, ¿no? Y hasta que logran conseguir que se reconozca el derecho de asociación sindical y avanzan posteriormente a organizaciones políticas, ¿no? E incluso a organizaciones políticas internacionales, como la primera internacional que se crea en 1874 a 1876, luego la segunda internacional que se crea, ya ellos sostenían que llevó una contradicción allí con la primera, en el sentido que ellos consideraban que los sindicatos no podían ser apéndices de los partidos políticos, ¿ya? Porque Lenin, Engel, principalmente consideraba que los sindicatos debían ser correa de transmisión hacia la toma del poder, cosa que ellos no estaban de acuerdo y por eso crean la segunda, crean en la segunda internacional y otros criterios, pues. Eso es como digamos, el marco general, Jairo, que existía en esos momentos en Europa, que es lo que logra permear a los obreros norteamericanos que también se inician en la lucha por sus reivindicaciones. Eso debido a que en Estados Unidos, como sabemos, la población europea era grande. Allí estaban los obreros ingleses, obreros holandeses, irlandeses, en fin, que se habían trasladado a Estados Unidos y realmente ellos comienzan
entonces a trasladar esas luchas que se estaban dando en Europa a los Estados Unidos. Esos, podríamos, digamos, a los siglo XIX, a fines del siglo XIX, que ya Estados Unidos era una potencia industrial, pero los trabajadores, como decía, vivían la misma forma de explotación que, que en Europa. Y siguiendo el ejemplo de los europeos, en Estados Unidos comienzan a organizarse y a pelear por sus condiciones, sus mejores condiciones de trabajo. Con eso, repito, con esa influencia europea. Entonces, le llega, por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx, que dice un fantasma recorre al mundo, ya eso comienzan a estudiarlo los obreros norteamericanos. Y entonces, ante esa situación, y sobre todo por la influencia del marxismo que habría allí, se arma, como dicen, la Santa Alianza en contra de los trabajadores y sobre todo contra ese fantasma del imperialismo. ¿Ya? Eso es importante. Entonces ahí se unen la iglesia, los industriales, los mismos jueces, etcétera. ¿Ya? Y, hasta que en 1881, el 15 de noviembre, crean el sindicato, el primer sindicato en Estados Unidos. Estamos ya hablando acá partiendo ya a Norteamérica. Ajá. 1881, repito, y más tarde, en 1888, se crea la primera federación, o sea, uniones de sindicatos en Estados Unidos. Y ya con esa fortaleza que tienen y la situación económica que están viviendo tan difícil, una sobreexplotación que están viviendo igual que se daba en Europa, en el año de 1884 convocan a la huelga general. ¿Por qué? Por las 8 horas de trabajo, que era, como todos sabemos, las 8 horas de trabajo, las 8 horas de recreación y las 8 horas de descanso. ¿Ya? Eso era en Estados Unidos igual que en Europa, no existía la jornada máxima de trabajo y entonces comienzan a preparar esa huelga grande precisamente por esas consignas de las 888 que acabo de decir, y comienza a movilizarse las fábricas y a marchar, ¿no?, en las diferentes marchas. ¿Ya? Y precisamente llegamos al tema, Jairo, el 1 de mayo de 1886 se realiza la huelga general acompañado de marchas por todas las ciudades norteamericanas. Repito, 1 de mayo de 1886, en Chicago principalmente, que es el principal centro industrial, pararon 30.000 trabajadores. Esto es importante en el conflicto que se da, que paran casi todas las fábricas de Chicago importantes, menos en la fábrica McCormick. Y entonces allí lo que sucede es que despiden a 1.200 obreros que inmediatamente fueron reemplazados por lo que se llaman esquiroles. Esta era una de las fábricas más grandes de Norteamérica. Entonces se desarrolla un mitin allí frente a la fábrica y se dan algunos enfrentamientos entre los trabajadores huelguistas y los esquiroles, que son aquellos que están rompiendo el movimiento de la huelga. Y entonces ahí es donde interviene la policía, ¿ya? Y incluso es importante eso allí, que intervienen allí infiltrados del llamado Ku Klux Klan, y comienza a conocerse universalmente el Ku Klux Klan, ¿ya? Que son grupos que los conocemos, ¿no?, como grupos racistas que están dentro del gobierno.
allí también está la policía, las cortes, etcétera. Todos se unifican en contra del movimiento de los trabajadores. ¿Qué pasa allí? Pues como consecuencia, muchos heridos, no se sabe cuántos cientos, 6 muertos ahí en ese momento, lo cual Augusto Spies, uno de los grandes dirigentes allí, va corriendo a un diario y denuncia, ¿no? Y escribe rápidamente, dice, más o menos dice, si se reprime a los trabajadores, responderemos de tal manera que los amos lo recordarán por mucho tiempo. Ojo que él habla allí ya de los amos, ¿no? Ellos consideran que es tal la sobreexplotación que se está dando, que al hablar de amos está trasladándonos a la historia ya de la antigüedad, de la esclavitud, ¿ya? Entonces, eh, la prensa, pues lógicamente, denuncia a la corriente, sobre todo a los anarquistas, ¿no? Que era la corriente política más acentuada dentro de los trabajadores, y los denuncia, ¿no? De que son los responsables de los asesinatos y que están acabando con la propiedad privada y el sistema capitalista, ¿ya? Entonces, esa es una importante participación que tienen allí los anarquistas en la huelga, ¿no? Lógicamente que nosotros ya sabemos pues que los anarquistas pues, han evolucionado en su forma de pensar, ¿no? En todo caso, esa huelga, Jairo, que estamos hablando, eh, convoca, es importante esto para la historia, que convocan una manifestación para el 4 de mayo en Chicago, ¿ya? Y entonces, ahí en Chicago, pues se reunir, hay muertos en cantidades allí, pues ya sabemos cómo es la cuestión, hay denuncias, pues, denunciando el capitalismo, la explotación de los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, ya después que hay esa gran manifestación, cuando ya se está desdibujando la gran manifestación, quedan aproximadamente, dice la historia, unos 300 trabajadores. Y ahí es donde entra la policía atropellando a estos trabajadores que estaban en una forma pacífica, ¿no? Y precisamente ahí donde sucede un hecho histórico bastante lamentable, que es que estalla una bomba y mueren más o menos unos seis policías, ¿ya? Allí la policía dispara, lógicamente, y resultan unos 38 muertos aproximadamente y centenares de heridos y, y detenidos, lógicamente. Sobre eso hay varias versiones, ¿no? ¿Quién lanzó la bomba? ¿Ya? La policía acusa al dirigente August Spies. Los dirigentes de la huelga y el movimiento obrero, incluso mundial, dice que no, que fue la misma policía, ¿ya? Quien lanzó esa huelga precisamente para crear, perdón, lanzó la bomba para crear el caos y acabar con el movimiento. Más tarde, en los procesos judiciales que se adelantan sobre el hecho, se demostró que fue el jefe de la policía quien tiró la bomba o ordenó a ellos. Y se viene pues la gran represión después de ello. Se cierran los periódicos independientes, se allanan los sindicatos, viene lo que llaman la cacería de brujas, ¿ya? Y a capturar principalmente a los más importantes dirigentes del movimiento. Permíteme, Jairo, que rápidamente enuncie los nombres de ellos, que creo que es importante recordarlos. Están George Engel, August Spies, Albert Parson, Adolf Fischer,
Louis Lin, Samuel Filden, Mitchell Sewans, Oscar Negbey, y estos son como los recordados como los mártires de Chicago. Todos, ojo, esto es importante, todos son miembros de la Internacional de los Trabajadores, ¿ya? Y algunos son miembros, la mayoría, dirigentes anarquistas o socialistas. El anarquismo era un movimiento bastante fuerte en el movimiento obrero de la época. Luego viene otro momento importante para la historia, que es el juicio contra los trabajadores y estos 8 dirigentes. Muchos de los trabajadores, son como unos 30 más o menos, que inician el juicio, pues unos son liberados y quedan pues estos 8 a que he hecho mención. Este es un juicio lógicamente manipulado de la misma Corte Suprema de Justicia, ¿no? Eso la historia lo tiene claro. Compraron el jurado, un jurado que está compuesto por industriales, eh, familiares de los muertos, imagínense, familiares de los muertos, testigos falsos, etcétera, etcétera. Y hay un fiscal, pues, totalmente enemigo del movimiento de los trabajadores, que sin ninguna prueba, sin ningún recato, solicita de entrada que los ahorquen, que hay que ahorcarlo y que ellos son los responsables, ¿ya? Ellos son los responsables y que hay que salvar la sociedad, hay que salvar la sociedad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Como conclusión de ese proceso totalmente amañado, pues fueron condenados a la horca por anarcos comunistas. Así les dijeron autores, es decir, autores del atentado contra la policía, destrucción del orden establecido, ¿ya? Entonces, en defensa de la sociedad, en defensa de la institucionalidad, estos señores, estos trabajadores son condenados. Entonces, ahí es importante, Jairo, resaltar una cosa, ¿no? Que estos condenados jamás manifestaron arrepentimiento, porque señalaron que se estaba juzgando la historia, señalaron que se estaba juzgando la historia de los trabajadores. ¿Ya? Es lo importante, decían ellos, y aún se sigue diciendo, que se sepa quiénes son los amigos y los enemigos de los trabajadores. ¿Ya? A uno de ellos, por ejemplo, a Samuel Mitchell, a Mitchell y a Oscar, se le conmutó la pena capital por la prisión perpetua. A Louis Lin se le explotó una cápsula de dinamita en la boca. ¿Ya? Es una cosa interesante, que a Louis Lin no se sabe cómo él tenía en la celda, que estaban súper vigilados, una cápsula de dinamita y le explota. ¿Ya? Y duró una agonía tremenda que le duró 6 horas. Imagínense. Entonces, nadie puede creer cómo. Pues está claro pues de que esa bomba fue que se la pusieron. ¿Ya? Y el día pues del crimen llegan ellos, que es importante eso rápidamente recordarlo, que ellos llegan cantando la Marsellesa y se les permite hablar. Entonces son unos discursos que yo recomendaría a los trabajadores, a los dirigentes, etcétera, que conocieran esos discursos donde denuncian al capitalismo como el responsable de sus desgracias y que el único crimen ellos ha sido luchar pues por su, sí, por su bienestar, ¿no? Y que como ellos decían, que ese silencio que ellos tienen y la muerte de ellos sería, decían, más elocuente
que sus palabras. Recomendaría pues que se leyeran los pronunciamientos que ellos hacen antes de morir. ¿Ya? Luego, para terminar, Jairo, es importante señalar que el Congreso de la Segunda Internacional, que es en 1889, decidió conmemorar el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Esa es la fecha importante, ¿no? Y en Colombia, para que también lo recordamos, esa conmemoración se da a partir de 1914. Jairo, sería eso pues como un recuento bastante general de lo que significa, de la significación, ¿no?, del 1 de mayo, que aún seguimos conmemorando los trabajadores. Doctor Rafael Cervantes Acosta, ha sacado usted todo lo mejor de un profesor de derecho laboral y nos ha descrito la historia, que es muy importante conocerla. Yo creo que este es el gran aporte que tenemos en este momento aquí desde la sala de Jairo para conmemorar este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Doctor, la historia, digo, su cátedra ahora es extraordinaria, pegada a la realidad de forma rigurosa. Entonces ya sabemos todo lo que hubo para lograr dignidad, para emanciparse desde la Edad Media, pasando por el feudalismo y el capitalismo atroz de 1881, 86, 89. Doctor Rafael Cervantes Acosta, no estableciendo un parangón porque no cabe. Sin embargo, para hacer la introducción y concretamente hablar de nuestra época, de nuestros días, quiero hacer esta introducción y perdone. De todas maneras, el trabajador colombiano ha tenido grandes conquistas que no se pueden negar. Me llama poderosamente la atención, doctor Rafael Cervantes Acosta, que todavía la situación de los niños sea tan dramática frente al trabajo. Me llama la atención de que no hubiésemos podido, por ningún motivo, ninguna ideología, ningún sistema, ninguna forma, de parar el trabajo infantil. Ya sabemos de la tarea que hacen en Colombia hace mucho tiempo, pero no, sigue viendo uno los niños por ahí, los que ve en la calle, porque hay otros que trabajan que uno no los ve. Ese sería fundamental. También me llama la atención, obviamente, todavía que haya una inequidad frente a la mujer, porque, digamos, magistrado, género, masculino, magistrada, debe igual ganar lo mismo, hombre y mujer. Yo no sé si gana lo mismo, pero pareciera que en Colombia no, pues yo perdone que coloque ese ejemplo. Pero doctor, particularmente de los niños, ¿qué hacer? ¿Usted cómo enfoca esta cátedra sobre el trabajo infantil en Colombia? Sí, Jairo, como tú lo manifiestas, es algo sumamente lamentable, ¿no? Que un Ajá. niño que debe estar jugando, que debe estar en el colegio, que debe estar en su hogar, tiene que estar laborando. Y eso se da, lógicamente, en los sectores más pauperizados de la sociedad, que tienen desgraciadamente que utilizar a los niños para poder subsistir y sobrevivir. El trabajo de los niños está pero eso, como bien lo dices tú, Jairo, eso no se cumple. Entonces los niños tienen que salir a pedir limosnas,
en los semáforos, a vivir una cuestión totalmente pues lamentable para llevar alguna cuestión a su hogar. Tanto que desgraciadamente los niños en Colombia, ya lo que ellos recogen en limosnas en las calles, ya hace parte digamos, de las capacidades de consumos de los hogares. Esto es ilegal y sobre todo no tanto lo ilegal, sino que es totalmente lamentable. Pero eso, pues, mientras exista esta forma tan grande de desempleo que nosotros tenemos, y es decir, será casi difícil, pues, muy difícil, pues, contrarrestar ese problema de los niños, pero que lógicamente hay que luchar porque el Estado fundamentalmente eh, te aboque la responsabilidad que tiene para esta niñez, que precisamente, Jairo, eso trae unas consecuencias terribles más Claro, adelante. claro. Estos niños que se crean en la calle, pues Ujú. con todos los vicios que ellos van a encontrar en la calle, el robo, el hurto, la Sí, prostitución, el asesinato, eso es lo que desgraciadamente le espera a estos niños. Y sin lo Dios y otro que sin ley. planteabas, el caso de las mujeres, Sí, eso también es algo lamentable en esta época. todavía. Está totalmente demostrado que las mujeres tienen igual digamos, producción que los hombres. E Claro. incluso lo que se considera es que las mujeres muchas veces son más eficientes, más dedicadas al Ujú. trabajo que nosotros los hombres. Sí, Pero se así da la es. diferencia, es grande, Jairo, la diferencia salarial que se da en las mujeres y los hombres, aún haciendo el mismo trabajo, desarrollando las mismas actividades, cosa que necesariamente hay que corregir, ¿no? Así es. Doctor Rafael Cervantes Acosta, muchísimas gracias por esta cátedra. Es así. Eh, bueno, tocamos pormenores de manera muy superficial lo que sucede hoy, pero bueno, ha sido nuestra primera invitación y lo vamos a tener más adelante para hablar de estos tiempos, de lo que viene ahora con la inteligencia artificial, el desplazamiento de algunos eh, trabajos, el teletrabajo, el contrato por horas, en fin, para que usted nos ilustre más adelante en otra invitación en la sala de Jaime. Ha sido muy amable, doctor Rafael. Gracias, Jairo, por la invitación y con mucho gusto estamos para atenderte de aquí en adelante a cualquier momento y tratar esos temas que nos parecen muy importantes como el llamado teletrabajo. Es decir, que ahí lo que se está es perdiendo prácticamente la actividad de las capacidades de producir de los trabajadores. Vamos a ver cómo ese teletrabajo sería interesante, Jairo, discutir ese tema, que es una mayor explotación a los trabajadores, que se les oculta pues diciendo de que no vayan a la casa, ya va a estar mejor atendido por su esposa, que no saben que el teletrabajo tiene una menor remuneración y sin jornada de trabajo prácticamente. Como volvemos nuevamente a la situación que estábamos en el capitalismo ese primitivo de que hablábamos ahorita que origina el 1 de mayo. Es volver a eso y acabar con la jornada de trabajo. Bueno, doctor, gracias por entregarnos su posición sobre esta situación que se avecina, que ya se está dando. El doctor Rafael Cervantes Acosta, de Unilibre, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho Laboral, especialista en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Constitucional. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida.